El 1 de mayo, el almirante Alara, hay que tener en cuenta que las flotas cuando navegan con oficiales superiores a bordo. En el caso de la Marina Argentina, el comandante de la flota, que era un almirante, estaba embarcado en el portaaviones y era el que, digamos, diseñaba el empleo de la flota en contra de la flota británica. El 1 de mayo, de acuerdo a su planeamiento, decidió atacar a la flota británica con dos grupos, el nuestro en el sur, el grupo de tareas con el del crucero, y al norte el grupo de tareas del portaaviones, y la idea era acercarnos hacia la flota británica, que es lo que se hizo, lanzar un ataque aeronaval con aviones A4 con bombas, y después atacar con misiles Exocet a los buques británicos. Nosotros por el sur hacíamos un acercamiento y tratábamos de contener algún buque británico que se desprendiera de ese grupo hacia el sur. A nosotros nos hacen contramarchar también, y es ahí cuando al día siguiente, a las 4 de la tarde, el 2 de mayo, el submarino nuclear de ataque Conqueror nos lanza los torpedos y produce el hundimiento del buque. En una guerra ya abierta como era, es lógico que ellos hayan atacado al buque, inclusive lo comenta un general inglés que estuvo en Malvinas. Él comenta que había que atacarlo porque tenía, si bien era medio simbólico el tema en el sentido que no era un buque misilístico, pero sí tenía un gran poder artillero, o sea, podía hacer daño a los buques ingleses en algún momento. Digamos, fue como un punto de inflexión. El hundimiento del buque impedía, continuar con alguna acción de parar el conflicto, digamos. Eso es lo que pienso yo. Hay que tener en cuenta que yo era teniente de corbeta en ese momento, era un joven oficial, tenía 26 años, o sea que era muy, muy joven. El 1 de mayo, a la noche, el comandante nos reunió a los oficiales en la cámara y nos advirtió la alta posibilidad de tener un ataque submarino, porque los submarinos estaban, o sea, eso lo sabíamos, no sabíamos dónde, pero sabíamos que estaban. Así que en ese momento, cuando fue el ataque, yo no estaba cubriendo guardia, estábamos un rato, antes había estado en el puente viendo cómo estaba el tiempo y demás, que se estaba levantando un temporal, se veían bien a lo lejos, medio perdidos por chubascos, los dos destructores que estaban al norte nuestro, navegando en forma paralela. Así que después me fui a mi camarote, que estaba bien a proa, y estaba con otro compañero mío, el almirante Castromadero, en ese momento era teniente, compañero mío. Estábamos los dos ahí en el camarote cuando a las 4 de la tarde escuchamos una tremenda explosión. Primero fue la del centro y después la de proa, que estaba ahí nomás donde estábamos nosotros. Con mucha suerte, porque el submarino británico nos lanzó, según ellos, 3 torpedos. Pegaron 2. El otro siguió camino y aparentemente el Bullard dice que fue tocado por unos torpedos que no explotó. El torpedo que pegó en proa, tuvimos la suerte que pegó bien a proa, porque si llega a pegar unos 10 o 15 metros más a popa, pegaba en la Santa Bárbara, el lugar donde teníamos toda la pólvora amunicionada, con lo cual no hubiese quedado, el buque hubiese desaparecido de la tierra, porque hubiese explotado en 1000 pedazos. Tuvimos suerte en ese sentido. La mala suerte fue, el torpedo del centro mató muchísima gente que estaba en los hollados, en la parte baja del buque, afectó toda la zona de máquinas, por eso el buque se quedó sin energía. Era un buque, el buque era un buque antiguo de la Segunda Guerra Mundial, funcionaba a vapor, tenía calderas a vapor y todos los sistemas del buque básicamente eran propulsados a vapor. Al explotar toda esa zona de las calderas y demás, el buque se quedó sin energía, con lo cual fue prácticamente imposible poder salvarlo, más allá de los agujeros que tenía en el casco, pues rápidamente, ni bien se impactó, el buque se escoró rápidamente a babor de la banda dañada, prácticamente el agua estaba en la cubierta, o sea que era imposible salvarlo. Cuando el comandante vio que el jefe de control de averías le dijo, mire, no hay manera de salvar el buque, se hunde irremediablemente, ordenó finalmente abandonarlo. Y ahí cada oficial tiene, en los buques de guerra, cada oficial tiene responsabilidad de una balsa de abandono,
con una dotación que ya sabe que tienen esa balsa para abandonar el buque. Los que llegaron, o sea, los que salvaron, en el caso mío, tuve la suerte además que mi balsa estaba de la banda escorada, o sea, la banda que prácticamente estaba en el agua, o sea que era mucho más fácil sacarla de su lugar de alojamiento y tirar al agua, se tira de un cabito y se inflan automáticamente, ¿no? Bueno, una vez que abordamos la balsa, como el buque se estaba hundiendo, se producía una corriente de popa hacia proa que nos arrastraba hacia la proa, una vez que nos separábamos del buque, y ahí, bueno, con gran esfuerzo, con remitos y demás, fuimos zafando la proa porque la proa estaba totalmente desflorada, con hierros, aceros y demás. Ahí se pincharon muchas balsas, muchos se fueron al agua porque se les pinchaban las balsas ahí. Y una vez que yo pude zafar esa zona, el viento, ya que soplaba fuerte, nos separaba rápido. Una vez que salíamos del socaire del buque, o sea, de la parte, digamos, protegida del viento, una vez que salíamos de la proa, ya nos arrastraba rápidamente, nos alejaba del buque, que es lo que me sucedió a mí. Una vez que nos separamos del buque, yo tuve dos cuestiones. Sacamos un conscripto que estaba en el agua, estaba nadando, que se ve que se le pinchó la balsa y el tipo estaba nadando, pasó al lado nuestro, lo subimos. Y después 2 conscriptos que venían en otra balsa pinchada, les había quedado un flotador nada más, quedaban 2 que estaban agarraditos así del flotador, también los metí en mi balsa, y bueno, los incorporé a mi dotación de rescate, digamos. Ahora, hay una anécdota con esto, porque yo siempre me quedé pensando en esos conscriptos, ¿no? Que habrá sido la vida de ellos, sobre todo los 2 que venían en la balsa. Y tuve la gran alegría cuando estaba con su jefe de la Armada en el año, creo que fue en el 2014. Recibí una llamada telefónica de un compañero mío, aviador naval, Andersen, que me dijo: mira, estuve en Santa Fe y estuve con un conscripto, Carlos Leconte, que dice que vos le salvaste la vida. Entonces, ahí me di cuenta que era uno de la balsa. Así que bueno, cuando yo me retiré en el 2016, viajé a Santa Fe, y pude, digamos, encontrarme con él, con la familia de él. Bueno, y a partir de ese momento, con Carlos Leconte, todos los años nos hablábamos, nos saludamos para diferentes fechas y demás. Así que fue una linda experiencia esa. El Esgut, que era el que sacó las fotos, toda esa serie de fotos la sacó con una máquina que llevaba él, una Pocket de aquella época. Sacó toda la serie de fotos del hundimiento, que eso es la que más se conocen y demás. Con él nos amadrinamos, o sea, nos atamos un cabo para estar juntos, y después una tercera balsa con un guardiamarina también se amadrinó con nosotros. Y ahí quedamos flotando, en el caso nuestro, los 3, y ya, por supuesto, se hizo de noche rápidamente, porque en esa época en el sur anochece muy rápido, se levantó un temporal muy fuerte. Hay que tener en cuenta que nosotros nos hundimos en el Drake, que es el pasaje del continente sudamericano a la Antártida. Es un lugar de mucha profundidad, 3.000 y pico de metros de profundidad, con vientos muy fuertes, se arma, el mar realmente arbola muchísimo, se hacen olas muy altas. Y ese temporal nos arrastró, en el término desde que nos hundimos hasta que nos rescataron, unas 60 millas, o sea, 100 y pico de kilómetros, hacia la Antártida. Por eso es que no nos encontraban al principio. El avión que nos detectó fue un Neptune de la Armada, un avión de exploración. A partir de ahí, con el nuevo punto dato, la Armada mandó Fokkers, otros aviones, a la zona para seguir investigando, y orientó a los destructores Piedrabuena y Bullard y el aviso Gurruchaga, que iniciaron todo el tema de rescate de las balsas. Más o menos tuvimos unas casi 30 horas. Hubo balsas que más tiempo estuvieron en el agua,
pero nosotros más o menos yo calculo que estuvimos unas 30 horas. Son momentos donde la supervivencia hace que uno se olvide un poco de todo y lo único que su mente trabaja en la supervivencia, digamos, una de las cosas que llevan las balsas es un gran cilindro con una gran cantidad de agua, porque uno de los problemas que tiene cuando uno está en una balsa de esas es que el movimiento tremendo que hay con el temporal, la gente se marea, nos mareábamos y se vomitan. Entonces, al vomitar se deshidratan, porque se calcula que una persona que estuvo viviendo normalmente, como es a bordo de un buque, comiendo normalmente, tomando agua normalmente, etcétera, etcétera, puede estar sin comer sólidos, digamos, a lo mejor 3, 4 días. El tema es el agua. Cuando uno empieza a vomitar, se empieza a deshidratar. Entonces, sabiendo que estaban todos en buenas condiciones al abordar la balsa, dije, bueno, la primera vuelta de agua la vamos a pasar al día siguiente, ¿no es cierto?, para no gastar todo el agua. Y otro tema interesante es que a la mañana siguiente, cuando amaneció, que yo me asomé por la puertita de la balsa, no había nadie. Decía, lo único que se veían montañas de agua, de las olas, pero no había nadie. Hasta que, me di cuenta que Esgute estaba en la balsa del costado. Eso nos quedamos atados hasta que nos rescataron. La tercera balsa, él le había cortado el cabito, porque eran tantos los tirones que pegaba con las olas, que tenía miedo que le rompieran la balsa y se hundieran. Así que le cortó a él. Así quedamos nosotros dos. Pero no había nadie más, aparentemente. Hasta que cuando aparecieron los aviones, que empezó a tirar bengalas, ahí vimos bengalas por todos lados, quiere decir que en un radio estaba el resto. Vinieron los destructores a rescatarnos, que fue todo un tema, pobres para ellos, porque era todo un procedimiento que había que implementar en el momento, porque salían bengalazos de todos lados. Bueno, ¿a dónde vamos primero? Empezaron sistemáticamente a rescatar balsa por balsa, hasta que llegó el turno mío, que el destructor Piedrabuena nos rescató. Yo tuve la suerte que a bordo no tenía gente quemada. Sí, en la balsa al lado había un marinero que estaba totalmente quemado, que falleció una hora antes que nos rescaten, porque no, estaba absolutamente quemado, y falleció, así que en ese no se pudo salvar. Pero en el caso mío, por suerte, no tuve ningún quemado grave a bordo. Mi posición es la siguiente. Creo que la Operación Rosario, que fue la recuperación de las Malvinas, fue una cosa planificada y muy bien hecha. El resto fue una improvisación. Más allá del valor individual de todos los que combatieron, de todos los argentinos que murieron, pobres, que son los héroes, ¿no?, los que dejaron su vida, creo que hubo una enorme improvisación y dejó enormes enseñanzas para el futuro. O sea, los países serios, sus Fuerzas Armadas están integradas conjuntamente. No ocurrió en Malvinas. En Malvinas cada fuerza hizo su guerra, lo cual fue un disparate, porque si hubiésemos actuado en forma conjunta, yo no digo que íbamos a ganar a Inglaterra, porque yo creo que era imposible, pero sí hubiésemos sido mucho más eficaces en el empleo de lo poco o mucho que teníamos para emplear en esa guerra. Bueno, eso es una enseñanza que ha quedado, y hoy por hoy, si bien las Fuerzas Armadas argentinas carecen absolutamente de capacidades hoy, porque esa es la realidad, hay que decirlo claramente, por lo menos, digamos, desde el punto de vista del planeamiento, se está trabajando en forma conjunta, y eso es muy importante. Y en cuanto a Malvinas, puedo repetir, creo que espero que en algún momento vuelvan a que sean argentinas nuevamente en serio, o sea, poder establecernos ahí, pero, vuelvo a repetir, creo que va a ocurrir el día que Argentina se desarrolle y sea un país con capacidades que hoy no tienen.